En 1928, don Hernando Rocha Scott, conocido como el Patas, volvía a su casona de Tivavita, llevando un grupo musical para animar a una fiesta cuando su vehículo se salió del camino en la última curva antes de llegar a la casa, y como consecuencia del accidente el señor Rocha falleció. Desde entonces se dice que desde el atardecer y las noches de luna se ve una mujer sin cabeza atravesando la carretera central del norte. No se sabe por qué aparece como una mujer, cuando los descabezados eran hombres, pero la leyenda relacionada una con las otras. Por cierto, la hacienda Tiravita es hoy una casona en ruinas, ubicada en la carrera séptima con calle 200, donde era un tiempo se producía la cebada para la cerveza andina a mediados del siglo pasado. En alguna carretera del Chocó ven una niña vestida de blanco como para hacer su primera comunión. Se ve triste y llorando, sentada a la orilla del camino, con la cara oculta, debajo de un velo del mismo color del vestido y con una carta con destinatario y dirección en su mano derecha. Cuando algún viajero compasivo se detiene para preguntarle qué le pasa, la niña dice que es una forastera, que no sabe leer ni escribir, pero necesita que la carta llegue a su destinatario. Una petición ante los que conocen la historia salen huyendo, pero aquellos que no lo saben y reciben la carta ven como la niña desaparece en el aire. Se les congelan las piernas del miedo y caen al suelo, sin conocimiento, debido a que la carta pesa casi 40 kilos. Dicen que la niña fue violada y asesinada en una finca cerca al día de su primera comunión. La curva del diablo, en la antigua carretera que lleva a Puerto Colombia, tiene como protagonista a nuestra mujer de las carreteras, fantasmales de la que hablamos en el primer párrafo. Aunque al parecer este fantasma ha cambiado de localización y ahora se pasea por la nueva vía al mar, pero sigue cerca de la misma población. Se dice que comenzó a verse en los años 70 a una mujer vestida de novia que estaba haciendo auto-stock a un lado del camino, la recogieran o no. El caso es que la novia aparecía sentada en el asiento trasero. Unas veces lloraba y dejaba todo mojado, y otras sonreía y quedaba en el aire. Un olor nauseabundo a flores podridas, para desaparecer a los pocos segundos. La novia se sube a los vehículos para que la lleven a donde se dirigía el día de su muerte, tal vez a la boda, a la luna de miel o a la fiesta de matrimonio. Algunos han dicho que se trata de una joven llamada Blanca Rosa Vilar Villamizar, fallecida en un accidente en esta vida cuando se dirigía al aeropuerto para su luna de miel, pero el accidente sucedió el 7 de febrero de 1983 y la aparición de la carretera se viene dando desde los 70, así que no es muy probable que sea ella. La historia más reciente entre las carreteras fantasmales de Colombia, pues desde hace un par de años los que circulan por la vía que conduce de Montería a Carrizal afirman que aparece y desaparece una moto en una zona solitaria de la vía sin construcciones a la vista. Se aparece una misteriosa moto que desaparece rápidamente cuando le dan alcance. Algunos ven la polvadera que levanta a los lejos y al acercarse se voltaliza en segundos. Otros cuentan que en una noche de lluvia, mientras esperaban que escampara, un rayo iluminó la carretera por la que venía una moto y observaron que en lugar de levantar barro lo que había era candela. Un tren sobre raíles con las luces encendidas en la niebla rodeado de bosque. Se atribuye este fantasma a una persona que falleció en un accidente de tránsito. El caso es que muchos ya no se atreven a circular de noche por la vía. Sea su gestión o realmente carreteras fantasmales, hay muchos testimonios de personas que aseguran haber visto y sentido cosas misteriosas en estas y otras vías de nuestro país. Visiones aterradoras que pueden causar accidentes. Esto pasó en Bolívar. Luis Orlando es un ingeniero industrial nacido en Tubarco, Bolívar. Por su profesión, estudios. Él no creía en temas de fantasmas y nunca le habían llamado la atención. Sin embargo, eso cambió el día que casi atropelló a uno. El año 2018 estaba a casos días de llegar a su fin, y por ese tiempo se desarrollaban las tradicionales fiestas de Tubarco. Luis y su amiga Andrea casi nunca se pierden las fiestas del pueblo, pero ese año, según Luis, no fueron muy interesantes. Entonces, como la abuela de Andrea quería fiesta, sí o sí, la opción fue desplazarse hasta San Juan, a 1 hora y media por carretera, para ver la tradicional cabalgata del pueblo.
Todos se embarcaron en el auto de Luis, un Renault Logan, que no tenía ni un año de haber comprado, y se fueron a San Juan. En el trayecto de día todo fue fantástico. Eso sí, hacía calor, porque era mediodía, y la vía estaba en una zona rural muy caliente. Entre risas y charlas, llegaron rápido a San Juan para disfrutar la cabalgata. La diversión hizo que el tiempo volara, y cuando se dieron cuenta ya eran las 11 de la noche, y ya había que regresar a tu barco. De regreso a la abuela se fue en la parte de atrás para tener más espacio para dormir. Durante el camino y Andrea veo de copiloto para hablar con Luis mientras manejaba a esa hora de la oscuridad. Sobre las 12 de la medianoche, cuando se desplazaban a unos 80 kilómetros por hora sobre el tarmo, el relato de la conversación entre los amigos se vio perturbado por el freno brusco y repentino que hizo Luis. Pegué un frenón súper duro porque vi que algo se me iba a atravesar en el carro y lo pude atropellar. Fue tan fuerte que la abuela de Andrea casi se cae al suelo y por un poco nos volteamos en el carro, explica Luis Orlando. Tras el parón intempestivo, Andrea y su abuela incorporaron a Luis y le reclamaron por lo brusco que fue. Él respondió, ¿no vieron lo que nos atravesó? Luis salió del vehículo y un espectro con forma humana. Era de color blanco y se movió por la carretera rápidamente, casi como levitando. En cuestión de 2 segundos, el espectro se desvaneció unos metros frente a sus ojos, en la espesa oscuridad de la vía. En ese momento sentí mucho miedo, pero también un alivio, porque no maté a nadie. Yo no había tomado nada de alcohol y no tenía sueño, ni nada. A día de hoy no puedo decir exactamente qué fue eso, y mucho menos Andrea o su abuela. Ellas aseguran que no lo vieron porque ninguna estaba viendo la carretera, relata Luis. Este aparente fantasma que se le habría aparecido a Luis hace parte de una serie de leyendas que hay en Arjona y Tubarco sobre la vía que conecta los municipios, entre la que destaca que se trata de una mujer vestida de blanco y con apariencia fantasmótica, que se sube los puestos de atrás de los carros o las motos de quienes manejan por la zona. Esta mujer, según la leyenda popular, habría muerto en un accidente en ese tramo de la vía hace muchos años y su alma tiene alguna conexión con el lugar, por eso aparece ocasionalmente. Esas historias son tan populares que quieren se desplacen por los casi 13 kilómetros de doble calzada entre Tubarco y Arjona. Lo hacen con precaución, incluso entre los conductores de colectivos, que se aconseja no manejar por ahí después de las 10:30 de la noche, pues entre la oscuridad de las curvas pronunciadas y el supuesto fantasma de un accidente puede estar al acecho. Yo seguí el camino impactado por lo que vi, y yo le hablé con Andrea y su abuela, pero como no lo vieron no sabía qué decirme, explica Luis Orlando, y agrega que cuando llegué a mi casa todavía seguía impresionado, pero ya al día siguiente no le di tanta importancia. Eso sí, ahora no me gusta manejar de noche por ese lado. Mis abuelos nos contaba una historia que le había ocurrido a él. Él iba por una finca que quedaba en Boyacá y él salía a las 2 de la mañana a coger un bus que quedaba en el municipio de San Antonio del Tequendama. Y a él le tocaba ir caminando a coger el bus y de repente de una alcantarilla salió un perro negro con cadenas y echaba chispas por los ojos. Él quedó paralizado y le dio mucho miedo. Y como llevaba un machete, rayó el piso y el espectro desapareció hacia la otra alcantarilla.